Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros, a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo. Noche de Mitos se emite desde un lugar mágico. Hoy toca un nuevo lugar cargado de historia, sacralidad y leyenda. Este episodio es la continuación del anterior podcast de Noche de Mitos. En anteriores podcasts de Noche de Mitos. En este especial recorreremos la ciudad de la Serenísima, tal vez la más bella del mundo. Viajaremos junto a usted, querido oyente, pero de una manera muy especial, pues no será un viaggio típico de turista, sino también de descubridor, de investigador y de indagador. Escucharemos leyendas, historias y magia de las voces de los propios vénetos. Ayudando a los ancianos, uno de ellos pegó un certero corte al gran tentáculo, que retrocedió hacia el agua. Pero de repente un cráneo humano fue soltado, desde el agua a los pies de los pescadores. El pescador al instante supo que aquel niño era un alma del purgatorio y se desmayó. Este es el sonido de Venecia, a las 8 de la mañana. ¿Qué hemos visto? Uy, toda la laguna de Venecia, un montón de islitas, no solo las típicas de Murano, que se llega de Bolívar por esto, sino todas esas otras islas que llegas en una barquita privada, ¿eh? Yo trabajo come commodore, sono ya. Qua questo non lo so, però mi ricordo, anche mio padre mi diceva sempre: ricordati bene che Venezia è bellissima, è una delle più belle città al mondo, ma attenzione che è molto strana e misteriosa. Questo io vi ricordo, il mistero si sente sempre, il segreto c'è, ma io non lo so, questa è la realtà, questa è per quanto riguarda qua Venezia. Venezia è bella perché è misteriosa. Uno deve venire qua anche perché si sente dove c'è il mistero. Uno si perde in queste calli, in queste cose, è tutto misterioso. Y cada isla tiene su característica hospedaliera del hospital. Tiene una característica del manicomio, masculino, femenino, la isla del hospital de las malatties, de la enfermedad como la hepatite o algo más, la isla de las malattías pulmonares como la tuberculosis. Cada isla tiene su característica hospedaliera. Y el Puente de los Suspiros lo llaman así porque era la última vez que un prisionero podía mirar la laguna, porque dicen, y creo que es verdad, que uno cuando entraba a la prisión nunca iba a salir. Y una cosa, en la temporada de noviembre, cuando no hay barco turístico, no hay nada, dicen que se puede escuchar los gritos de los prisioneros que estaban en la cárcel al nivel bajo, porque hay un nivel abajo del agua que cuando aquí en invierno sube el agua y llega hasta 1,60 m, que significa más arriba de la rodilla, esos prisioneros iban ahogados. Como del puente de Rialto, mirando por una pequeña plaza a la izquierda del puente, con el juego de la luna en el reflejo, se puede ver un señor con abajo del brazo la cabeza de su amante, que la mató y después se tiró en el agua con la cabeza y allá se quedó con ella. Lo mataban y con la carne de estos niños preparaban los salchichones y al final lo descubrieron, el tribunal lo condenaron a la muerte
lo cogieron, lo ataron para atrás de un caballo, trainaron por toda la ciudad de Venecia para que la gente tenía que ver. Lo mataron a este señor y la cabeza, la cortaron la cabeza, la pusieron a la esquina del edificio. Este episodio es la continuación del anterior podcast de Noche de Mitos. Hemos escuchado algunas de las muchas historias y leyendas que Venecia esconde, pero aún nos queda mucho por descubrir y por ver. Ahora seguimos en la Plaza de San Marcos, ya saben, punto de reunión y lugar más destacado desde hace cientos de años. En la actualidad patrimonio de la humanidad. Pero vamos a dejar el Palacio Ducal, el Campanile y la Basílica para volver a montar en nuestra góndola. No se preocupe, yo llevo el remo, solo siéntese cómodamente. Durante casi más de un milenio, la góndola fue el medio de transporte más utilizado en Venecia, aunque ahora su uso es prácticamente turístico. ¿Quién vería este gran canal que comienza aquí en este punto, inundado por miles de estas embarcaciones en el siglo XVIII, en el 700, como definen los propios nativos de aquí? Y que, por cierto, es de donde provienen la mayoría de historias de aparecidos y de fantasmas. Esta niebla que nos rodea se irá disipando a la luz de nuestro candil para mostrarnos los detalles que la Serenísima nos quiera desvelar. Sigamos remando. Atravesemos el Gran Canal en dirección noreste, para cruzar el agua hacia el barrio Sistiere, que antes ya hemos conocido. Es donde termina el Gran Canal, el Canal Grande, termina en Canarello. Pero no llegaremos hasta él. Vamos a detenernos en esta otra orilla. Vamos a ir viendo otros lugares por el Gran Canal. El Canal Grande divide y atraviesa la ciudad en dos. Describe una forma de letra, S. También puede usar ahora en la actualidad el vaporetto, que es como el autobús sobre el agua. Hay varias líneas que también le pueden llevar incluso a las islas que rodean Venecia, como Murano, Burano, Torcello, Carmichel, que también visitaremos después porque tienen mucho que contar. Y merece la pena visitarlos, se los recomendamos. Desde este recorrido por el Canal Grande podremos ver los más famosos palacios y construcciones que bordean el canal, como también atravesar los puentes más antiguos y famosos. Por ejemplo, mire, ahí a nuestra izquierda tenemos el Palacio Dario. Calario, vamos a acercarnos. Dicen que está maldito. Toda casa y palacio que vemos que su fachada da por la parte principal al agua, también posee entrada trasera. La leyenda marca este palacio desde el siglo XV, donde sus primeros habitantes, Marieta, hija de Giovanni Dario, murió junto a su esposo de pobreza entre sus paredes. Eso pareció ser el inicio de la leyenda, o de una extraña maldición, pues cada dueño parece ser que muere en extrañas circunstancias o en suicidio. Para los venecianos es la casa que mata. A mediados de 1800, las paredes de Calario presenciaron el suicidio de sus dos dueños, machacados por la sociedad al descubrirse su homosexualidad. Se suicidaron dentro. El siguiente dueño también se suicidó, pero en México. Intentó huir de la maldición, pero esta pareció perseguirle. El siguiente dueño murió también en un accidente de coche tras comprar el palacio. En 1970, un marinero asesinó ahí al dueño de un golpe en la cabeza con un objeto de bronce. Y el asesino falleció también asesinado en Londres. Después el manager del grupo de Who, que compró el palacio, falleció en Londres al precipitarse por las escaleras de la casa de su madre. El último, un rico empresario italiano, falleció en un accidente de coche. Por eso dicen que es la casa maldita, la casa que mata. Actualmente está en restauración por una importante empresa que se ha hecho con el palacio.
pero que se sepa, no ha ocurrido ningún incidente más. Nosotros hemos estado por su parte trasera, se la vamos a enseñar. Donde desembarcaremos, donde el callejón llamado Bastión, que cierra con la vía Soranzo, de gran afluencia de viandantes por estar próxima a la plaza de San Bárbaro. Vamos a bajarnos por esta parte del Gran Canal. Queda para el Palacio Dario. No se preocupe, pues dicen que da buena suerte verlo desde fuera. Vamos a atravesar el barrio Dorsoduro para llegar a la iglesia de San Bárnaba. Mire el palacio por esta parte estrecha de la calle. Es impresionante. Respira historia y vivencias. Parece tener vida propia. Parece mirarnos inerte. Vigila nuestros movimientos. Pero seguro percibe elementalmente nuestras intenciones, pues son buenas. Es impresionante ver asomar sobre el muro sus jardines decimonónicos desde el exterior. Contemplar sus pisos superiores. Esas ventanas ojivales que denotan un arte influenciado por lo oriental. Y una misteriosa puerta enrejada, mire, que separa los dos palacios anexos. Es como un callejón. Hay un timbre. Un timbre, pone Cadario. Y mire la hornacina en la parte superior del arco este de la puerta. La parte de arriba del marco de la puerta parece separar un callejón particular, y es la entrada de ambos palacios vecinales. Eso que hay en la hornacina es una virgen y está resguardada por una reja, tal vez para protegerla de que se la lleven arrancada. Seguramente posee también siglos de antigüedad. Este lugar que estamos pisando pertenece y está enclavado al Sestieri o barrio de Dorsoduro. Vamos a ir hacia Bárnaba y cruzar el puente de la Academia. Noche de mitos con David Madrazo. Sonido ambiente. Venecia. Vamos camino de San Bárnaba, uno de los templos con más historia de Venecia, tal vez de los menos hablados, pero bueno, muchos oyentes lo recordarán ahora si nos trasladamos a la película de Indiana Jones y la última cruzada. El escenario que se ve, la fachada principal de la biblioteca que visita Indiana Jones, es en realidad el templo de San Bárnaba. Y dentro de poco llegaremos a él. Bueno, estamos en la zona de Chatiere, que es donde se encuentra San Bárnaba. Y no vamos a cruzar el puente de la Academia, pero sí el campo de Carità, que es donde estamos ahora, para seguir por Contari, Toleta, hasta llegar a la plaza de San Bárnaba. A unos escasos 5 minutillos. Son aproximadamente las 3 de la tarde, hace un sol despatarrar, está petado la zona de gente, a pesar de que es una de las zonas no tan turísticas ni tan visitadas, ¿no?, del resto de Venecia. Sin embargo, sí hay gente. Es una de las paradas del Vaporetto, que es esencial para poder llegar aquí y poder disfrutar de todo. ¿Qué te parece, Yolanda? Bueno, estoy sin palabras. La verdad es que me parece un sitio impresionante. Sí, el suelo, todo es histórico, todo es respetado. De hecho, no se puede edificar en ninguna parte de Venecia. La mayoría de las construcciones se extienden a pie de agua, ya sea el Gran Canal, ya sea la parte de los canales más pequeños. Todo está al borde del agua. Todas las construcciones mezclan ese arte arquitectónico que incluso el propio Napoleón intentó mantener, para mantener ese espíritu de esencia. Estos palacios, casa-palacios, cada casa tiene su jardín, su patio, totalmente bien conservado. La gente, se ve, los dueños que se esfuerzan en mantener los jardines bien cuidados. Todo el conjunto, no solamente de este barrio, sino en toda Venecia,
mantiene el espíritu histórico que nos hace trasladarnos de calle a calle, de época en época. Además hemos visto que muchos edificios tienen a ras de suelo la parte de arriba de lo que pudo haber sido el arco de la puerta de manera tapiada, porque como nos contaba Adriano ayer, muchos de esos edificios tienen más aposentos y más habitaciones por debajo del agua. Entonces digamos que fueron construyendo, a medida que se iban viendo, algún piso más por encima. Eso es. Realmente sí hay una ciudad bajo tierra de Venecia, pero esa ciudad bajo tierra está ya completamente inundada. Eso no quiere decir que no exista, sino que si pudiéramos disponer de un traje de buzo y ahora mismo nos metiéramos por debajo, estaríamos pisando galerías y galerías. Llegamos a la puerta de San Barnaba, la iglesia de San Barnaba, donde se rodó Indiana Jones, y la última cruzada. Fue fundada en el siglo IX y reedificada en el siglo XVIII. Chiesa di San Barnaba, donde hay una exposición de Leonardo da Vinci, donde vamos a entrar a echar un ojo. Noche de mitos con David Madrazo. Volvamos a nuestra góndola hacia el Canal Grande. Vamos a seguir navegando. Vamos a acercarnos al barrio de Rialto. Mire allí al fondo. Ese gran puente que vemos de color blanco, piedra blanca, es el puente de Rialto. Atraviesa el canal de lado a lado. Es quizá el puente más famoso y antiguo de Venecia. Data del siglo XII y se llamó en sus comienzos Puente de la Moneta. Era flotante. Pero ya en el siglo XIII se creó uno de madera con dos rampas anchas, parecido en forma al de ahora, que es de piedra con talles y relieves preciosos. El mercado se extendió desde siempre en sus bordes, de ahí su gran importancia histórica, por los puestos y el comercio. La economía fue muy importante por aquel entonces en la zona de Rialto de este puente. En 1310 se incendió a causa de la revuelta de Bajamonte Tipiolo y en el 1444 se derrumbó por la gran cantidad de personas que estaban sobre él disfrutando de un desfile náutico. El actual diseño de piedra fue responsabilidad de Antonio de Ponte y data del siglo XVI. Su actual aspecto es uno de los monumentos más importantes de Venecia. Da nombre al barrio Sistiere, donde nos vamos a bajar. También, por cierto, hay una parada de Vaporetto, por si queréis venir en algún momento posterior. Atracaremos aquí, en este mismo palo. Vamos a amarrar. Sigamos recto por estas calles, justo recto del puente, y entremos en esa tienda. Se llama Sogno Veneciano. Fíjense en estos disfraces de época del escaparate, tan realistas. Mire estas máscaras de carnaval, con tantos detalles, ¿verdad? Hechas a mano. Parecen transportarnos en el tiempo con solo mirarlas. Parece que tienen vida propia, que nos miran. Vamos a entrar, les vamos a presentar a una amiga, la dueña de la tienda. Se llama Giulia. Noche de mitos. Estamos con Giulia, la dueña del local. Es un local pues de disfraces de época, de trajes auténticos, decimonónicos, de época tanto de hombre, de mujer y de niño y de niña. Se llama Sueño de Venecia, traducido, ¿no? Sería sí, verdad. Sueño veneciano. Claro. ¿Y cuál es la dirección exacta de aquí? Nosotros estamos en San Marco, en calle de Le Agues, a mitad entre Rialto y San Marco. Ante todo, muchas gracias por concedernos la entrevista. Gracias a vosotros, para mí es un placer. La puerta de tu casa y de tu tienda. Los disfraces venecianos no es algo de esta época, sino en España, por ejemplo, estuvieron
prohibidos durante bastante tiempo, los carnavales. Sin embargo, aquí es totalmente distinto, está vinculado con el folclore, es tradición. ¿Qué importancia tiene la labor que haces, por ejemplo? Porque además estás dentro de la Asociación de Amici de Carnavales, sí, estamos Venecia. asociados también, Sí. porque es una asociación importante que trata de hacer conocer nuestro carnaval, porque el Carnaval de Venecia no es un carnaval como todo que puede ver en el mundo de niños que se disfraza de Batman o de algo similar, y no es una vera rivisitación histórica. Nosotros celebramos el tiempo antiguo, porque aquí en Venecia hasta el 1200 estaba posible salir por la calle completamente disfrazado con una máscara bianca que se llama bauta, una gran capa negra y un gran gorro negro, sí, que se llama bauta, para hacer todo lo que uno quería sin ser conocido. Porque si estaba un rico que tenía una amorosa pobre, podía hacer todo. Después, en el curso del tiempo, el gobierno, no sé si está correcta la palabra, hacía muchas leyes para impedir o para prohibir o permitir el utilizo de la máscara. Entonces, si tú ibas a un casino, estaba obligado a tener la máscara, porque si tú debías dinero a alguien, nadie debía saberlo. Pero si tú andabas a la iglesia estaba prohibido, si tú andabas como en la casa de placer, tú no podías tener la máscara, porque si tú hacías algo con otra mujer, tu mujer debía saberlo. Estaban muy complicadas las reglas aquí, pero estaba estricta. Yo empecé a hacer ese trabajo cuando tenía 18 años, entonces son 30 años que yo hago ese trabajo, para que yo soy enamorada de los trajes antiguos. 30 años que yo hago ese trabajo por el placer de crear esa cosa. Probablemente si yo no hacía eso estaba una estilista de moda moderna, pero está mucho más rico hacer algo así, porque no se vamos a poner trajes muy femeniles, entonces hacer ese para mí es un placer. Creé esta tienda como un salotto, como un salotto veneciano, porque todo el cliente debe venir aquí, sentirse en su casa, si quiere probar algo o comandarme algo, porque muchas veces yo algo a mesura, se debe sentir libre, porque el carnaval es inútil no decirlo, es un carnaval, la mayoría es por lo rico, porque cuesta mucho. Pero ahí está una tienda que tiene traje alquilado a 1.000 euros para día. Yo no, yo quiero que todo el mundo tenga la posibilidad de vivir la experiencia, y por esto nosotros creamos el servicio fotográfico en traje, que con 500 euros para persona se va a salir con el cliente por una hora en San Marco, vamos a hacer 100-150 fotos, el cliente recibe toda la foto. Así es una experiencia que uno puede hacer en cualquier día del año y sentir cómo se puede sentirse disfrazado, porque es una magia. Al final, por una mujer o por un hombre, ponerse los trajes es una magia, es algo diferente. ¿Qué te inspira a la hora de hacer los trajes? ¿Documentación histórica o inspiración Claro propia? que la primera es la documentación histórica. Yo hacía cursos para aprender a hacer lo diferente a diferente época, porque como en España, por ejemplo, está el Renacimiento, que es muy sentido. Aquí está el 700, muy sentido. El Renacimiento sí, pero no mucho. Hago algo, pero es la época es el 1700, que es la que va por la mayoría. Pintura, se va a hacer museos, voy a siempre ver algo, y después es toda fantasía, porque una vez que tú has la idea de cómo hacer el traje, es la estofa que me da la inspiración, porque no toda la estofa se puede utilizar por todo lo estilo. Entonces, si uno hace 800, que es el muy largo con la crinolina, no puede ser con estofa típica del 1700. Entonces, ya está
un estudio también, siempre con libros, con documentarios, todo lo es posible aprender, se aprende. ¿Y las máscaras llevan alguna regla especial básica? La máscara, la regla especial estaba que, como te decía antes, y está la máscara que estaba utilizada todos los días del año, que era la bauta, es una máscara que no tiene sexo, no tiene mucha decoración. Después sí está la máscara de la comedia dell'arte, que pero es una máscara que no es mucho utilizada porque Arlecchino, Pulcinella, Pantalone son personajes de la comedia dell'arte y entonces deben haber un traje particular, el traje con su máscara. La máscara que se utiliza ahora es la máscara que también en 1700 se usaba en el carnaval. Ellos tenían 6 meses de carnaval, nosotros tenemos 3 semanas, pero es bastante. Y no tiene sexo la máscara, porque como se utilizaba una vez, no debe ser conocido a nadie. Entonces, la máscara es neutra. Y están los hombres que prefieren color sombro, la mujer prefiere colores más claros. Después es toda fantasía del artista poner el cristal, poner el terciopelo o una pintura particular. Y cada tienda tiene su estilo. A nosotros nos gusta llamar nuestra máscara como máscara bijou, porque es muy rica, muy de efecto. También van unidas con coronas, algunas. También, ¿no? Unida con coronas, porque ya está gente como yo que no gusta tener algo ante los ojos, entonces se prefiere hacer con una corona y después decorarla toda con pluma. Nosotros utilizamos toda pluma natural, así la máscara está perfecta siempre y se hace algo un poquito más coreográfico que una máscara simple, porque la pluma da una regalidad diferente. Y algo que nos muestra algo como muchísimo esto misterio. Algo que tú estás viendo en este momento se llama el Doctor de la Peste. Esta estaba la otra máscara utilizada verdaderamente para los venecianos, porque como tú sabes, en 1500 toda Europa fue devastada de una pestilencia. Aquí en Venecia se murieron mitad de la población. El doctor que visitaba a los malados estaba con esa máscara que tiene una nariz muy larga, completamente cerrada, porque al interior de la nariz se ponía hierbas, aceite profumado, como puedo decirlo en español, que no lo sé, pero como si fuera una máscara a gas, ¿ok? Porque la máscara está completamente cerrada en la cara y llenada con todas esas esencias, se protegían del contagio. En efecto, nosotros somos los que son sobrevividos, entonces funcionó un poquito, ¿no? Claro. También era para evitar el olor. El olor, claro, de la muerte, pero estaba sobre todo porque tenían la capa, estaba un po', no era una estofa normal, ma estaba un poquito cirada, como si fuera impermeabilizada, ¿no? Tenía un largo bastón para sublevar el vestido de la persona malada por ver si estaba con la pestilencia o no. Y debía ser inmediatamente reconocido el doctor por esa nariz. Y ahora, claro, es una máscara muy misteriosa, muy lúgubre, ¿no? Porque esa máscara te haces l'idea de la muerte. Sí, es como un sinónimo, bueno, como un sinónimo de la muerte. Claro. Pero bueno, hoy en día Venecia consiguió que esa máscara se conozca. Todo el mundo que la ve en cualquier parte del mundo sabe que viene de Venecia y sabe quién era el que lo usaba. Claro, que sabe la historia de la máscara, porque es una figura fácilmente reconocible. El doctor tenía un gran gorro largo, esa capa negra, estaba como una divisa de doctor, ¿no? Y ahora se va a pensar que esa es la máscara de la muerte. Es como la bauta que te dice antes, que todo el mundo dice la máscara de Casanova, pero no es verdad. Casanova utilizaba también la máscara, pero claro que estaba una cosa por todo el mundo.
Y aquí, ahora, en nuestro carnaval, lo que es magnífico es, claro, pasearse por la calle disfrazado, pero lo que es súper bello es participar a la fiesta en el palacio. Allá nosotros organizamos 2 fiestas por el próximo año, este año una, el próximo 2. Todo el mundo debe ser disfrazado y son comida completa, sentado, con espectáculos, con discoteca, con open bar. Es una serada de magia. Imagino que también además participaréis en concursos, ¿no? Habrá concursos. Y está concurso, pero el concurso está en la Plaza de San Marco y está concurso de máscaras, hay gente que va a pasearse en el palco que está central de la plaza, sí. Y están gente que va a ver y que dice, esta es la más bella, esta es la menos bella. Pero tú como artista no has presentado tus obras. No participo porque el mundo de la gente que participa al carnaval, el mundo que participa a los concursos es un mundo que no me gusta muchísimo, porque a mí me gusta la gente verdadera, la gente que se disfraza por el placer de disfrazarse y no solamente por tener un premio. Esa es la realidad de ahora. Los carnavales son la época más luminosa de Venecia. Claro. Y cuando llega el invierno a partir de noviembre, ¿cómo se transforma Venecia? Y está menos gente, poquita menos gente tenemos, porque lo que tú viste por la calle en este día, sí, más o menos es todo el año. En noviembre y está un poquito de menos gente porque tenemos la agua alta. Entonces la gente lo sabe y viene menos. Y después en enero, porque quien viene por el carnaval, claro, no viene en enero y espera el carnaval, sí, y después va a recomenzar todo de nuevo. Pero la ciudad no se transforma jamás, porque la gente tú la buscas, la encuentras siempre. ¿Y qué más misterios nos podrías contar de Venecia como autóctona que eres de aquí? Te ne voy a contar como 2 que son llegado en la Plaza de San Marco, que es el sitio más popular de Venecia. Sí. Entonces estaba uno de los arquitectos que proyectó la iglesia, ¿okay? Estaba trabajó, hecho todo. Al final nuestro el doge estaba como el rey de Venecia, miró lo que él había sido y dice, tú has hecho algo maravilloso. Y el arquitecto dijo, sí, habría podido hacer mejor si tú me dabas más dinero. El doge se enfadó muchísimo y lo condenó a comerse un dedo. Y si tú vas al interior de la iglesia y está un basorrelievo, sí, de un hombre que se está comiendo un dedo, como punición estaba el arquitecto. Siempre en la Plaza de San Marco y estaba lo que proyectaron el reloj donde están los 2 mores con la campana. Hacían una obra maravillosa que podemos mirar también ahora. Cuando la obra terminó, el doge, por el miedo que ellos podían repetir en alguna parte del mundo algo similar, llevó los ojos a los arquitectos. Eso se conoce, no se conoce para nada fuera de aquí. Porque son toda historia que de costumbre, si uno quiere conocer más del misterio de su ciudad, se va a documentar, claro, se va a decir. Sí. Ma ahí están muchísimas, también más terrible. Y estaba ¿cómo se dice? Lo que vende la carne. Carnicero. El carnicero, sí, el charcutero, sí, okay, que preparaba, no solo vendeva la carne, pero preparaba una comida especial por los hombres que trabajan, que estaba hecha con sangre de puerco y carne al interior. Estaba muy buena, estaba una comida de la época. Un día uno de los trabajadores comiendo se encontró un pequeñito dedo al interior de su comida. Hicieron las indagines y descubrieron que el charcutero mataba a los niños para preparar su comida. Entonces lo portaron en la Plaza de San Marco, los brazos y las piernas a 4 caballos y hacía la misma fin.
pero fantasmas, y está de todo en Venecia. Fantasmas también. Y está muchísimo, y está una otra de fantasma, podría ser una noche, y estaba el doge, nuestro rey, que estaba paseando para regresar a su palacio, y oí una mujer que gritaba: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Él con sus guardias se vino allá por ver, y estaba la hija de su hermano, okay, que estaba por ser matada para el marido porque estaba celoso, okay, tenía celo de esa mujer. Ellos, no, párate, no matarla, no hacer nada. Estaba talmente de furia que le talló la cabeza. El doge, como estaba una pariente, dijo: no, yo no puedo juzgar a este hombre. Lo envió a Roma con la cabeza, porque el Papa hace la justicia, ¿ok? El Papa dijo: no, yo no puedo, como Poncio Pilato, ha dicho: no, yo no puedo decir nada. Lo reenvió en Venecia, pero en el momento que estaba regresando se escapó y intentó de regresar donde él mató a su mujer, por ver dónde la hubieran ponida arriba de la tierra, ¿no? Donde se sepelliva. Como no la encontró, se lanzó en el agua y se murió. Y ahora se dice que cuando son las noches de noviembre, que ya está el viento del norte y está una sombra de hombre con una cabeza en mano arriba del agua. ¿Y eso es un sitio especial o puede verse en cualquier parte de la laguna? No, allá se llama Campiello del Remer. El sitio está 10 minutos de aquí, y allá, porque cada sitio tiene su fantasma. Pues si nos hicieras el favor de marcarlo en el mapa, vamos a acercarnos a tirar una foto. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Hablas español estupendamente. Gracias, muchísimas. Gracias. ¿Tienes página web a todo esto? Tenemos nuestra página web www.sognovenezianoatelier.com y la página Facebook Sogno Veneziano Atelier. Vamos a ponerlo de todas maneras, aparte de nombrarlo en el programa, en nuestro blog, en nuestra página web. Okay. ¿Te has quedado con ganas de más? Sí. Entonces síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y iTunes. Y si quieres saber más sobre nosotros, entra en nochedemitos.blogspot.com. Te sentirás cerca. Fuimos, por supuesto, tras la entrevista a Campiello Remer. Allí, en el cruce con la vía San Giovanni Grisostomo, atraviesa un pequeño canal entre los edificios, que se cruza de lado a lado por un pequeño puente de barandilla metálica. Otro pequeño puente, en apariencia como el resto. Sin embargo, en ese agua es donde desaparece en algunas noches el fantasma del ahogado con la cabeza decapitada de su amada en sus manos, asesinada por celos ante el Dux de por aquel entonces. Otra historia y un rincón especial para contemplar, que pocas personas conocen, salvo los venecianos. Recuerden, en el barrio de Rialto. Lo mismo ocurre si cruzamos dicho puente, el más famoso de Venecia, Rialto, para adentrarnos al barrio San Polo por el mercado tradicional. Siguiendo, callejeando, manteniéndose más o menos paralelo al Canal Grande, llegaremos a Santa Croce. A pesar de ser dos barrios, el recorrido solamente durará 10 minutos. Llegaremos a una calle llamada Riva Biasio, en recuerdo al temible asesino en serie que utilizaba niños para sus embutidos. La misma calle paralela desemboca en una plaza llamada San de Golá. Allí se encuentra una pequeña iglesia del mismo nombre, y en esa pequeña plaza es donde estuvo la cabeza del asesino expuesta ante todos. La iglesia seguro que fue testigo inerte de aquellos acontecimientos. Ahora cogeremos el Vaporetto para visitar las islas de Murano, Burano y Torcello.
Iremos primero a Torcello, pues allí están los auténticos orígenes primitivos de Venecia, además de un lugar que será nuestro punto de destino, el Puente del Diablo, un puente construido por el mismísimo Belcebú. Ahí en Torcello fue el primer lugar donde la comunidad primitiva de pescadores venecianos huyeron para esconderse de las invasiones bárbaras, especialmente de Atila y sus hunos. Allí podemos contemplar la iglesia de Santa Fosca y la catedral de Asunción, cuyo origen data del año 639, y donde podemos contemplar, junto a la construcción, las pilastras, basas y cimientos de un antiquísimo círculo de poder, un antiguo lugar venerado que fue el origen de todo Venecia, además de un importante mosaico bizantino, pues el Imperio bizantino dominó después al pueblo en aquellos comienzos de Venecia. Allí a su frente se encuentra un asiento labrado en piedra, reconocido y apodado como el sillón de Atila, trono de Atila. Seguramente perteneció a algún obispo, sin embargo, la leyenda cuenta que perteneció al mismo Atila y que quien se sienta ahí contrae matrimonio en menos de un año. Tallado en mármol, la maldición llegó a Torcello, pues llegó a ser muy poblada. Crearon un puerto y la prosperidad aumentó, hasta que una epidemia de malaria, junto al encharcamiento del agua a su alrededor, impidieron su correcto desarrollo. Fue entonces cuando comenzaron a poblarse las islas próximas de Murano y la Venecia, capital actual de la provincia, la isla central. Como nos cuenta la obra Misteri della Laguna e racconti di streghe del autor italiano Alberto Tosofei, el Puente del Diablo posee una leyenda muy interesante. Acudió a un laboratorio de una temible bruja, enviada por una amistad de la nobleza, una joven enamorada y embarazada, rechazada por su familia, pero dispuesta a hacer todo lo posible por recuperar un amor perdido imposible para su casta, pues había estado liada con un militar austriaco que había fallecido. Fue un amor imposible. Todo esto transcurre durante la invasión Austria de Venecia. Entre brebajes extraños y cráneos humanos, la bruja, antigua hebrea, evocó un demonio menor para comenzar el encuentro entre la joven y el muerto. El pacto fue claro. Debían entregar al demonio 7 almas de niños cristianos y el encuentro sería unas noches después, tras el supuesto primer crimen. El 24 de diciembre, a las 12 de la medianoche, sobre el actual Puente del Diablo. Allí la joven y la bruja acudieron en góndola. Se apareció, tras la conjura, el macho cabrío con un tamaño colosal, oscuro, como una sombra negra enorme, de grandes cuernos y patas de cabrón. Permitió el pacto satánico con éxito y se apareció el muerto. Y con la joven, agarrados de la mano, desaparecieron para siempre atravesando ese puente. La bruja pereció poco después en un incendio en su laboratorio de ocultismo y muerte, sin poder llegar a entregar las almas prometidas de los niños. Se cuenta que en ocasiones aparece un gato negro cerca del puente, en espera de la bruja y dispuesto a la entrega de aquellas almas prometidas. Diantres, nosotros vimos al gato negro cerca del puente, pero no era el demonio, pues era dulce y cariñoso y vivía en una casa próxima. Una manía y mala costumbre de los tiempos medievales y de la Inquisición fue tachar a los inocentes gatitos negros como seres del infierno o formas que el demonio adoptaba, como si fuera poco mal el matar a las mujeres con la excusa de la brujería. También atacaban a los gatos inocentes. Ellos sí que eran bárbaros. Además, en la parte sur de Torcello hay enterrado un tesoro, en uno de los escasos montículos que se ven dispersos en las isolas. Pero nadie lo busca,
pues en el momento en que se encontrase Lucifer desencadenará la destrucción de toda la provincia de Venecia. El tesoro era del mismísimo Atila y el montículo se llama Monte del Oro. La historia del puente del demonio de Torcello no es la única historia sobre brujas en las islas de Venecia, pues cuentan que Casanova de joven, en el momento de pisar la isla de Murano, nuestro próximo destino, se dio cuenta que estaba plagada de mujeres viejas y jóvenes que habían vendido su alma al diablo y que practicaban la brujería así como las ciencias ocultas, viviendo en desperdigadas chozas al borde del mar. Así lo plasmó en sus memorias Storia della mia vita. Era una isla plagada de brujas en aquel agosto de 1733, cuando era tan solo un niño. En la actualidad, aparte de poder visitar el Museo del famoso Cristal de Murano y ver incluso cómo es elaborado en directo dentro de sus talleres, tenemos varios templos a visitar, como Santa María degli Angeli. Antiguamente fue un gran monasterio y convento femenino, donde las mujeres que pertenecían a la alta sociedad eran enviadas allí como castigo, para dedicar el resto de su vida a la oración y penitencia. San Pietro Mártire es el primer templo sagrado que debemos hacer parada en la isla de Murano. Este lugar sagrado está marcado por la leyenda y la sacralidad. En su interior, tras poder contemplar libremente los interiores del templo y sus medidas sagradas y perfectas, podemos adentrarnos por una pequeña entrada en la parte norte, que nos conducirá a uno de los museos menos conocidos de Venecia, pero sí más mágicos y sagrados. 2 pisos inundados de reliquias expuestas, de centenares de huesos de santos, de muestras de sangre, de otras santas reliquias y de ropajes sagrados de obispos y hombres de fe. Reliquias conservadas desde cientos de años y que pueden ser contempladas por los viajeros. Cuenta la leyenda que una de las tallas que poseyó San Pietro Mártire de la Virgen tenía vida propia, vino del mar y desaparecía y volvía a aparecer según su antojo hasta que se creó una estancia especial al lado del altar para su permanencia. Ya no está aquella talla antigua venida del mar, pero sí una pequeña inscripción que recuerda aquel suceso milagroso. El gran templo de Murano, tercer visita recomendada, se trata de la Basílica Veneto-Bizantina de Santa María e Donato, edificada en el siglo X. Es conocida universalmente por su alucinante, prestigioso y único ábside exterior de 2 pisos, pero atentos al interior del templo, pues allí mismo en el altar podrá ver y contemplar el viajero investigador 3 colmillos de un auténtico dragón que asoló la isla y que se tratan de dientes de medio metro cada uno aproximadamente, pertenecientes a una temible bestia que venció al mismo Santo Donato con un gesto de cruz con su mano. ¿De qué criatura pertenecerán esos grandes dientes del altar? ¿Serán de un auténtico dragón? Se encuentran bajo el gran mosaico veneto-bizantino de la cúpula del altar mayor, digno de contemplar. Pero hay otro misterio más que allí se puede contemplar y del que pocos hablan, y poco se expone, pues está terminantemente prohibido fotografiar el interior del templo. Frente a los huesos se halla un ataúd de cristal transparente, donde reposa el cuerpo incorrupto de San Donato, vescovo de Mira, que fue colocado allí por orden del Dogo de Venecia y que en los rebordes de sus mangas se puede apreciar la cruz roja templaria, repetida en sus ropajes. Murano es la siguiente visita. La pequeña isla, la pequeña Ibiza de Venecia. Tal vez uno de los rincones más bellos y coloridos, pues cada casa está pintada de un color que imita en su totalidad la llegada del arco iris a las islas venecianas. Tan solo en 20 minutos llegaremos a esta isla, a 7 kilómetros de Venecia central, en uno de sus vaporetos, los autobuses regulares sobre el agua. Allí podremos ver los encajes únicos de los que los isleños producen y presumen, y también su única iglesia, otro antiguo lugar de culto y de poder muy especial. Y así ha de ser, para cargar a Murano de luz, pureza y color. Se trata
de la chiesa de San Martino Vescovo, datada del siglo XVI, y donde bajo llave se encuentra la reliquia del brazo de San Álvaro. El campanil es único, la torre campanario, pues está notablemente torcida, añadiendo notoriedad única al entorno de Venecia. Antiguamente, cuenta la leyenda que en la isla de Burano llegó una sirena y dejó un encaje hecho y compuesto de una especial alga, de gran belleza. El marinero del cual ella se había enamorado, la bella sirena, y que de vez en cuando se dejaba ver cantando sobre las piedras a la entrada de la isla, fue el inicio de los actuales encajes, imitados mimosamente de aquel primigenio diseño. Los encajes que allí en Burano vemos y podemos comprar son la herencia única de un ser mágico, la sirena de Burano. ¿Quién sabe si existió realmente? Eso apunta la leyenda, y la verdad que se respira en su entorno bello. Noche de mitos, con David Madrazo. La laguna de Venecia esconde decenas de más leyendas e historias asombrosas. Otra de estas pequeñas islas no pueden visitarse salvo por embarcación privada, aunque sí podemos verlas, pues por ejemplo desde los vaporetos o desde la altura, desde los campaniles, ¿no? Por ejemplo de la isla San Giorgio, que por cierto, San Giorgio es donde está oculto supuestamente el cronovisor, una máquina inventada por el padre Gemelli de Rinetti, que fueron precursores de las psicofonías y la transcomunicación instrumental, y que con esa máquina que escondió el Vaticano, que no se sabe si es real su existencia, pudieron grabar escenas del pasado como la crucifixión de Jesús o su peregrinaje. Pues eso en San Giorgio. Desde allí a la altura del campanile de allí podemos ver muchas de estas islas que rodean, y que pondremos alguna foto en el blog de Noche de Mitos. Algo que me llamó poderosamente la atención y que hablábamos en la anterior parte es que no es solo Poveglia, que es la más mediática, la única isla que alberga un manicomio abandonado. Allí también se encuentran otras islas que poseen, por ejemplo, otro manicomio, pero solamente femenino, otra que albergó un antiguo hospital de enfermos de tuberculosis, o por ejemplo el Lido se encuentra en las ruinas junto al actual hospital del más reciente manicomio. Otra isla muy especial es la de San Michel, que en su totalidad es el cementerio de Venecia. Llegar allí en vaporeto es algo impresionante, es como adentrarse al otro lado de la muerte a bordo de una embarcación, como hacían los antiguos egipcios. En medio de la laguna se alza una estatua oscura de una mujer que señala con su dedo la entrada a otra persona de tamaño más pequeño. Señala también la entrada, el desembarque a uno de los cementerios más impresionantes del mundo, erigido sobre el agua, una isla entera de nichos y tumbas sobre tierra. Pero en otra de las islas, que es en este caso solo alcanzable desde embarcación privada, se alza por ejemplo San Lázaro, Lazareto Vecchio o Lazareto Viejo, que fue el antiguo cementerio, o Lazareto Nuevo, donde se encontró en el año 2009, entre numerosos restos óseos en una fosa común de época de la peste, el esqueleto de una supuesta vampiresa. El descubridor fue el equipo de arqueología de Matteo Borrini, antropólogo de la Universidad de Florencia. Dicho esqueleto mostraba un ladrillo en la boca, en su mandíbula desencajada, pero en un ritual hecho post-mortem, después de la muerte del sujeto. Demostraba sin duda las creencias vampíricas asociadas a la enfermedad de la peste, que asoló Venecia de manera histórica en el siglo XVI y que prácticamente la dejó vacía, donde se hicieron famosas hasta el día de hoy las imágenes de los médicos de la peste con su larga máscara de pico. Venecia se considera para los ocultistas la cuna del vampirismo, aunque ese tal vez sea el secreto más secreto de la laguna de Venecia. Para muchos estudiosos es la cuna de las sectas vampíricas de a día de hoy. La Biblia de la Noche
era un supuesto tratado, un libro ocultista cuyo conocimiento solo era transmitido de maestro a discípulo y que contenía los secretos para la vida eterna a través de la realización de rituales de magia de sangre. Era un libro realizado por Abramelín el Mago. Miguel Aracil, el gran investigador, autor en su obra de Vampiros, mito y realidad de los no muertos, de Editorial Edad, intentó desvelar el origen de estas prácticas que supuestamente desencadenaron una plaga de muerte por toda la antigua Europa y cuyo origen fue aquí, en Venecia. Por lo visto, una antigua secta de Egipto enseñó secretos de la vida eterna y de sangre a Abramelín, así como técnicas oscuras para la obtención de la inmortalidad. Allí en Venecia, Abramelín escribió en ese tratado todo aquello que había aprendido en Egipto y que guardaba en su cabeza gracias a aquella secta. Allí fundó una especie de grupo o de pequeña escuela, donde comenzaron las prácticas de los rituales. Uno de sus mejores adeptos, llamado Pietro, extendería posteriormente los conocimientos de esta secta de muerte y secreto por el resto de Europa. Los miembros de aquella escuela, de aquella primera secta vampírica de magia de sangre, habitaron las islas de las que hablábamos anteriormente, las menos visitadas, las más apartadas, mientras que los demás, los más destacables como Pietro, viajaron para divulgar su magia de sangre. ¿Recuerdan que Casanova recogía que, por ejemplo, Murano era una isla de ocultismo y de magia, de brujas? Tal vez esté todo relacionado, ¿verdad? Pietro llegó, según las investigaciones de Aracil, a Hungría y llegó a ser consejero del mismísimo rey Segismundo en el siglo XIV, que fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Segismundo fue un hombre cruel, genocida, y por lo visto se había iniciado en los conocimientos de la magia de sangre de Abramelín. Segismundo fundó la Orden del Dragón Invertido, el dragón guardián de la sangre eterna, y orden a la que perteneció Vlad Tepes II, el Diablo Dragón, príncipe de Valaquia, cuyo hijo Vlad Tepes III inspiró como personaje a la creación del personaje vampiro rey Drácula que todos conocemos. ¿Casualidad? Cuentan que Segismundo llegó a practicar con éxito el ritual de la vida eterna con su enamorada Bárbara de Cili, en el mismo lugar donde el cuerpo de esa mujer fue enterrado, allí en Croacia, en el castillo de Varaždin. El escritor e investigador Miguel Aracil descubrió un brote de una extraña plaga de posible vampirismo en 1936, o un brote de locura que terminó con la muerte de 6 personas jóvenes. Más casualidades, el libro de Abramelín desapareció. Pero en el siglo XIX, el maestre de la orden Golden Dawn lo encuentra en París. Aquella orden ocultista perteneció a Bram Stoker, autor de la novela Drácula. Qué gran investigación la de Aracil. Lo dejamos ahí, Lo dejamos ahí. Pueden ver cómo todo el vampirismo está relacionado. Parece que nació en Venecia, ¿verdad? Y si caminan por sus calles durante la noche, parece que aún perdura. ¿Recuerdan en el podcast la entrevista con Sibila? Cuando decía que en la laguna pueden oírse los gritos en la noche de los antiguos manicomios. Y quién sabe si también de las almas sacrificadas por los vampiros. Escuchemos ese extracto de Sibila de la entrevista. Si uno tiene la suerte de ir por la laguna de noche, tú escuchas rumores, cosas que no son normales. Uno no se acostumbra nunca al rumor de la laguna, es muy raro. Además, llegando a la isla de la Poveglia, se pueden escuchar los gritos porque allá había como un manicomio, y se ponía la gente loca. Y también cuando aquí en Venecia llegó la peste. Pues en pleno silencio sobre el agua, muy cerca de la orilla de Poveglia, donde se alza un antiguo manicomio, cuyo director dicen que se arrojó poseído por los espíritus de los ingresados y asesinados bajo sus manos, grabamos minutos de silencio sobre nuestra barca. Escuchen por sí mismos, queridos oyentes, esos gritos de la lejanía que se escuchan, que quedaron grabados. Para nada no es normal, por supuesto. Pero esta es la magia de Venecia y los secretos de este viaje.
pueden resumirse con el siguiente audio que escuchamos ahora a continuación, ya como despedida de este mágico viaje a Venecia. Un viaje que esperamos haber conseguido que el oyente, que usted haya podido viajar con nosotros, que haya ecos atrapados en el tiempo, espíritus de la laguna, nunca lo sabremos. Ese secreto, Venecia nos lo guardará para siempre, de su magia.